Buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más de Sáhara Occidental Radio Revolución. Hoy estamos un poco eh, con, con- con un número de efectivos reducido respecto a otros programas donde estoy acompañado por mi compañera Safia Baba Ahmed y mi compañero Taufik Muley. Este programa de esta semana parece que ninguno de los dos me pueden acompañar. Y bueno, me honra contar en este programa como invitado con el activista anticolonial eh, Asil, que está en Francia. Buenas noches, Asil. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy quería hacer una pequeña entrevista contigo antes de empezar a hacer un debate más abierto, permitiendo a la gente participar y dar sus perspectivas sobre el giro de Francia en la cuestión saharaui, porque creo que es importante empezar situando ciertas cuestiones. Quería preguntarte algo más a nivel personal, que es si puedes contarnos un poco sobre ti y cómo te involucraste en el activismo pro-saharaui. Pues gracias, primero gracias por la invitación, estoy encantado de estar con vosotros hoy. Pues sobre mí, cómo empecé el activismo, pues desde hace mucho me intereso a varias cosas anticolonialistas, de antes y de ahora, como la de Argelia o la de Palestina, por ejemplo. Así que hace un poco más de 2 años abrí una cuenta Twitter em, para, para involucrarme em, pues en eso, en política y anticolonialismo. Y empecé a descubrir sobre el Sáhara Occidental así. Y también o sea, ya sabía un poco antes con la normalización entre Marruecos e Israel. Eso me empujó a leer más sobre el Sahara. Y llegando en Twitter, poco a poco he conocido a saharauis, he leído más sobre la causa y pues así he empezado a involucrarme. Muchas gracias, Asil. ¿Cómo definirías actualmente la situación del Sáhara Occidental? Yo creo que, bueno, no solo yo, pero también las instituciones de derecho internacional dicen claramente que el Sáhara Occidental está ocupado por parte de Marruecos. Así que para mí el Sáhara Occidental es una colonia en África, ocupado por un país extranjero. Y este país, Marruecos, no solo ocupa el Sáhara Occidental, sino que también roba sus recursos naturales. em, Hizo varias limpiezas étnicas, o sea, limpió étnicamente el territorio y masacró a su población. Así que para mí eso es como digo, esas son las informaciones esenciales que tenemos que saber, que el Sáhara Occidental está ocupado, que su pueblo está oprimido. Y respecto a la situación actual, pues yo creo que es también importante de mencionar que este pueblo oprimido, el pueblo saharaui, está luchando por sus derechos a través de una guerra que ya lleva más de 3 años y sigue. Así que, pues eso, en dos palabras, diría que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado con un pueblo oprimido que está luchando con las armas y también en tribunales y ante instituciones internacionales por su libertad y por su independencia. Aquí siempre hay una cuestión que subyace y aprovecho porque me resulta muy interesante
que es, digamos, la posición de Argelia en este conflicto. Quería preguntarte, digamos, ¿cómo ha evolucionado esa posición de Argelia a lo largo del tiempo? Si ha habido evolución, claro. Bueno, para mí la posición de Argelia respecto al conflicto en el Sáhara Occidental es comparable a la posición de China respecto a la guerra de independencia de Vietnam. Con eso quiero decir que Argelia no no participa en el conflicto directamente. O sea, no hay guerra, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos. Pero es importante decir que Argelia acogió a los refugiados saharauis y ayudó también el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática a desarrollarse a través del tiempo. Así que Argelia es un aliado, sobre todo diplomático y humanitario en este conflicto para el Sahara Occidental. Y respecto al tema de la evolución de la posición, em, yo diría que desde un punto de vista diplomático, la posición de Argelia nunca cambió, desde los años 70. Así que Argelia siempre dijo que como país que ha sufrido del colonialismo, ella está em, pues se lucha contra el colonialismo y no está de acuerdo con cualquier forma de colonialismo. Así que desde los años 70 dice que el pueblo saharaui debe decidir pues él mismo sobre su futuro. Así que desde un punto de vista diplomático, la posición de Argelia no cambió. Pero digamos, desde un punto de vista militar, yo diría que sí que la posición de Argelia cambió, porque como lo dice el profesor de historia español, Carlos Ruiz Miguel, que escribió un libro sobre el Polisario, en los 10 primeros años de guerra, así que digamos hasta 1984, los principales aliados militares del Frente Polisario y de los saharauis eran Libia y Cuba. Esto cambió a través del tiempo, así que en el fin de los años 80, Argelia volvió, o sea, se ha vuelto uno de los aliados militares principales de los saharauis y luego, debido a la guerra civil que hubo en Argelia durante los años 90 y a, a la elección del presidente Abdelaziz Bouteflika al fin de esta guerra civil en 1999, Argelia pues no dejó de apoyar al Polisario, pero dimitió enormemente este apoyo. Así que, digamos, entre 1990 y 2019, el apoyo de Argelia desde un punto de vista militar era, o sea, fue más pequeño comparado a lo que ha sido antes. Y luego hubo una tercera fase, pues que estamos viviendo ahora desde 2019 em, y la elección de Abdelmejid Tebboune, pues Argelia ha vuelto a ser un aliado militar concreto de la República Árabe Saharaui Democrática y del Ejército de Liberación. Así que yo diría que hay em, cuatro fases. 1975 hasta 1984, Argelia era un aliado diplomático enorme, pero desde un punto de vista militar, era un poco abajo de dos otros aliados que eran Cuba y Libia. Luego, 84, 90, 91, Argelia era el principal aliado militar.
Eso es la segunda fase. Luego, tercera fase, 91 hasta 2019, el apoyo militar de Argelia casi desapareció. Eso es la tercera fase. Y ahora estamos en la cuarta fase, donde el apoyo militar de Argelia ha vuelto a ser, digamos, más grande para el pueblo saharaui y su ejército de liberación. Pero con esto también, o sea, añadido a esto, también tengo que decir que Argelia no participa en la guerra en el Sáhara Occidental, no es un beligerante. Argelia solo es un aliado, pero no toma parte en esta guerra. Te quería preguntar otra cuestión relacionada también a precisamente esa evolución de la participación argelina en la cuestión saharaui. Eh, ¿Cómo tú, desde tu perspectiva, ves que ha evolucionado la percepción de la causa saharaui en la sociedad argelina a lo largo del tiempo? Bueno, pues, bueno, yo soy argelino, francés y argelino, pero también soy joven, así que digamos que antes de los años 2000, pues no podía observar por mis propios ojos em, la percepción de la causa saharaui en la sociedad argelina. Lo que puedo decir es que desde 2019 algo ha cambiado. 2019 y 2021 fueron 2 años muy importantes donde cambiaron muchas cosas respecto a la percepción de la causa saharaui en la sociedad argelina. ¿Por qué digo eso? En 2019, pues ha llegado al poder el presidente actual, Abdelmejid Tebboune. Antes de eso, la causa saharaui casi había desaparecido de la sociedad argelina, incluso la sociedad civil, em, porque aún había solidaridad más o menos por parte de algunos argelinos con los saharauis, la causa saharaui estaba vista como un peso para Argelia por muchas personas y muchos argelinos y argelinas. Y esto era un poco también la posición del gobierno de Bouteflika. Así que ya que Argelia o sea, tenía muchos problemas entre 1990 y 2019, la gente estaba un poco harta y decía, bueno, nosotros queremos la paz con Marruecos, ya tenemos suficientemente problemas y todo y todo. Estas eran ideas muy presentes en la sociedad argelina. Pero dos cosas cambiaron esto. Primero, la elección de Abdelmejid Tebboune y segundo, la normalización de Marruecos con Israel en 2021. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, Marruecos ha cambiado de posición en la región. Eh, con eso quiero decir, con eso no quiero decir que la política de Marruecos se ha cambiado de manera radical, porque siempre han estado vinculados con Israel. Israel incluso les ha ayudado a construir el muro de la vergüenza en los 80, pero, o sea, nada se ha cambiado radicalmente, pero todo se ha vuelto oficial. Así que Marruecos ha dejado de esconder sus vínculos con Israel y eso hasta hoy los argelinos no lo han aceptado. Así que la causa saharaui volvió a subir, o sea, el interés por la causa saharaui volvió a subir en la sociedad argelina, eh, porque la gente, bueno, muchas personas pensaron y piensan hasta hoy si Marruecos estuviera o sea, tuviera legitimidad en esta tierra, en el Sáhara Occidental, pues no habrían hecho un trato de normalización con Israel, no habrían traído a Israel en África del Norte. Así que em, yo puedo decir claramente
que desde 2019 y luego 2021 el interés por la causa saharaui sube en la sociedad argelina y, y digamos la hostilidad hacia Marruecos, eh, que es un aliado enorme de Israel también. En esta cuestión, ¿podrías contarnos un poco más esa colaboración eh, israelí con el régimen marroquí? Pues, em, pues hubo varios episodios de colaboración del régimen marroquí con Israel, incluso antes de la normalización. Em, de hecho, bueno, el primer punto de que querría hablar hoy es la Guerra de 6 días en 1967. Hassan II, y esto, incluso los medios marroquíes no se esconden de eso. Hassan II dio informaciones muy importantes a Israel sobre los ejércitos árabes para que Israel gane esta guerra. Y desde entonces hay calles que tienen el nombre de Hassan II en Israel. Así que Israel literalmente o sea, agradece a Hassan II su traición a los ejércitos árabes y la causa palestina. Y de esto ni siquiera los medios marroquíes se esconden porque están muy orgullosos del hecho que Hassan II está reconocido como un buen rey por los israelíes. Con medios marroquíes quiero decir, por ejemplo, Maroc 360, Express, esos medios cercanos del régimen marroquí. Luego, como lo he mencionado antes, en los años 80, Israel ayudó a Marruecos a construir el muro de la vergüenza en el Sahara Occidental ocupado. De eso habla muy bien pues, el profesor de historia que he mencionado antes, Carlos Ruiz Miguel, en su libro sobre el Frente Polisario. Y ahora, o sea, desde la normalización en 2021, la colaboración militar ha crecido muchísimo entre Marruecos y Israel. Eh, ¿Por qué? Porque Israel es productor de drones y Marruecos necesita estos drones para bombardear a civiles en el Sahara Occidental ocupado y también para bombardear a las unidades del Ejército de Liberación Saharaui. Así que desde 2021, em, Marruecos, o sea, Israel vende muchos drones a Marruecos. Añadido a esto, también tenemos que decir que la colaboración de los servicios secretos marroquíes y israelíes también es enorme y es muy profunda. Porque, por ejemplo, durante el escándalo Pegasus, pues o sea, el logiciel informático que fue usado es israelí, pero fue usado por los servicios secretos marroquíes para espionar a Pedro Sánchez, a Emmanuel Macron y también a muchos políticos argelinos y a muchos activistas por los derechos humanos del Sahara Occidental. Así que, bueno, para resumir, la colaboración hoy en día, la colaboración entre Marruecos e Israel es política, es militar, es diplomática y también hay una colaboración entre los servicios secretos. Hay una cuestión que a mí me surge preguntarte ya a nivel personal, que es cómo resulta el activismo saharaui o prosaharaui en Francia. Si estás enfrentando amenazas o algún tipo de consecuencia por tu trabajo. Pues lo voy a decir muy claro. El mayor fuente de las amenazas, que sea en las redes sociales o durante manifestaciones, lo que sea, es mi apoyo al pueblo saharaui. Yo personalmente estoy en una organización, em,
bueno, activista, anticolonialista, que apoya abiertamente al pueblo palestino, al pueblo saharaui, al pueblo kurdo, al pueblo congolés. También hemos hablado de de la Kanaki, esta isla ocupada por Francia. Em, He hablado de varios temas y causas anticolonialistas hoy en día. Y de todos, o sea, de todas estas causas y de todos los, bueno, digamos, de todos los colonos que podrían amenazarme, odiarme, lo que sea, los marroquíes son los peores. Ni siquiera voy a hablar de los miles de mensajes de amenazas que recibo casi de manera diaria en Twitter porque ya estoy acostumbrado, pero hay muchos marroquíes en Francia que están tratando de, no sé, encontrar mi dirección, mis padres, mi hermana, mis hermanas, mis hermanos, mis primos, lo que sea, cualquier información sobre mí para luego amenazarme o hacerme chantaje. Em, También... bueno, también tuve una mala experiencia después de una manifestación por Palestina. Cuando estaba volviendo a casa, pues ya hubo un grupo de marroquíes pues, que me siguió y tenían como martillos y cosas así. Y es que de verdad querían pegarme. Si no, o sea, si no les hubiera visto, pues me habrían seguido como hasta mi casa y bueno, yo sabía lo que habría podido pasar. Así que yo lo digo muy claramente, los colonos marroquíes, de, o sea, desde mi punto de vista personal y en mi experiencia, con eso no quiero decir que los otros colonos son ángeles o lo que sea, no es el mensaje. Y también no creo, o sea, no quiero como disminuir el dolor de otros activistas que están en mi experiencia, me parecen los más locos, los más inhumanos y los que más me amenazaron son los nacionalistas eh, marroquíes. Eso es el primer problema en Francia, que hay muchos marroquíes que están como pues listos a hacer todo para callarte sobre el Sahara Occidental. El segundo problema eh, a que me enfrenté mucho es el desconocimiento sobre el Sahara Occidental. Porque, por ejemplo, si lo comparo con Palestina, cuando uno apoya a Palestina también recibe amenazas y presiones para callarse y todo, pero por lo menos con eso tenemos apoyo. O sea, activistas, organizaciones antisionistas que te pueden apoyar cuando hay israelíes o sionistas que te están... Hola, no sé si el compañero así le está pudiendo hablar, no lo estoy escuchando ahora. ¿Sofía? Hola Héctor, yo tampoco escucho nada. Vale, vamos a esperar un momento a ver si puede conectarse. Y bueno, aprovecho para saludar a Sofía. Buenas noches, Sofía. Buenas noches Héctor. Entonces sería de él que se cayó, me parece que tiene mala conexión. Damos la bienvenida también a Abdeslam, a ver si nos ayuda esta noche y se puede participar ya que está aquí. Y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a ver si nuestro invitado esta noche vuelve. Me parece que tenía mala conexión. Se le va a ver si puede subir. Eh, Aquí veo un chaval. Pues vamos a esperar un momento a ver si se conecta de nuevo el compañero Asil y proseguimos la entrevista. A ver, dale un segundo.
Bueno, dado que estamos esperando al compañero Asil mientras se conecta, creo que es oportuno hacer una pequeña introducción a lo que es, digamos, Francia en la cuestión saharaui. Estados Unidos y Francia han sido actores secundarios de gran relevancia en el conflicto, al posibilitar que Marruecos, a pesar de sus debilidades estructurales internas y externas, mantenga la ocupación del territorio y que se descarte de facto la celebración del referéndum de autodeterminación. Un obstáculo considerable es el poder de veto de Francia en el Consejo de Seguridad, que impide cada día que a día de hoy se apruebe la resolución favorable para el Sáhara Occidental. En fin, hay intereses económicos en la región, pues digamos Marruecos tenía interés en la explotación de recursos y una de las primeras acciones de Francia en Naciones Unidas fue, tras la creación de la MINURSO, el envío de cartas a través de sus ministros de Exteriores en los que afirmaba que el Sáhara Occidental era un invento argelino, lo cual generó incertidumbre en el escenario internacional y logró atrasar los planes propuestos para la MINURSO en esos años. También hay que decir que Francia, digamos que aceptó, digamos, estuvo el plan Baker 1, el plan Baker 2, y digamos que el plan, la carta, incluyendo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, para asegurar que los resultados del referéndum se aceptasen. Eso fue una de las propuestas promulgadas por Baker, el cual Francia rechazó y amenazó con emplear el poder de veto para evitar que se realizase dicho acuerdo. Tras los acuerdos de Houston, que reforzó los aspectos claves del acuerdo original, digamos que Francia saltó con la proposición de la tercera vía, que es lo que se conoce como la proposición de la autonomía. Digamos, la negociación desde el Polisario y el Estado marroquí, el régimen marroquí, lo cual generó pues, bueno, un intento fracasado porque varios miembros del Consejo y 2 miembros permanentes, China y Rusia, se opusieron a ese plan propuesto por Francia. Es decir, que Francia a lo largo del tiempo ha generado multitud de bloqueos diplomáticos a la resolución de la cuestión saharaui. Simplemente también incluso participando en lo que se podría denominar, bueno, lo que se denomina de hecho como la guerra del Sáhara o la guerra de liberación saharaui, en la cual los saharauis lucharon contra la ocupación marroquí. En esa guerra, Francia suministró apoyo con, digamos, aviones a los bombardeos y toda esta serie de cuestiones. Es reconocido por el embajador francés en Rabat hace escasos meses. Bueno, he hecho esta pequeña introducción a lo que será después el debate, pero antes del debate me gustaría hacerle una última pregunta a a nuestro invitado Asil. ¿Cómo se ha vivido en Francia esta, digamos, cambio de postura, aunque realmente solo ha sido la muestra de la postura histórica de Francia en esta cuestión particular y en lo que se refiere al colonialismo? Sería muy raro que Francia se posicionase del lado de un Estado ocupado. Adelante, así. No sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Bueno, espero que no se haya cortado durante demasiado tiempo. Bueno, y respecto a tu pregunta, a lo mejor os voy a sorprender, pero yo estoy convencido de que el anuncio de Emmanuel Macron de apoyar la ocupación, o sea, el plan de mal dicha autonomía marroquí, el plan de ocupación en realidad marroquí, pues yo creo que este anuncio es una buena noticia. ¿Por qué? Porque como lo dijiste, Héctor, en realidad la posición, o sea,
la acción, que sea diplomática, política y militar de Francia, siempre ha sido a favor de Marruecos. Eh, el único hecho, o sea, no, la única cosa que, que ha cambiado hoy y con este, o sea, no que ha cambiado con este anuncio, es la oficialización de este apoyo. Y después de esta oficialización, de hecho, eh, o sea, tenemos muchas personas en las organizaciones de izquierda o contra el racismo, contra el colonialismo, pues que no sabían mucho de la causa saharaui, que están empezando a leer sobre esta causa y a informarse. ¿Por qué? Porque saben que Emmanuel Macron apoya a casi todos los estados coloniales del mundo. Apoya el colonialismo en Palestina, apoya al colonialismo en Kanaki, apoya el colonialismo pues en el Sahara Occidental, y entonces pues la gente, digamos los activistas que no sabían mucho del Sahara, están pensando, bueno, ahora sí Macron, digamos, el presidente que a lo mejor más odio en el mundo, está apoyando a Marruecos, es que algo está mal con esta situación y con esta posición de Marruecos. Así que desde Francia, todos los partidos políticos de izquierda condenaron esta posición de Emmanuel Macron, menos uno, y eso es importante decirlo, la France Insoumise. La France Insoumise no dijo nada. O sea, no o sea, no expreso una posición a favor de este anuncio ni en contra. ¿Por qué? Porque el jefe de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, está totalmente del lado de la ocupación marroquí, pero no puede decirlo de manera demasiado clara, porque la izquierda, bueno, pues apoyar al colonialismo está relativamente pues mal visto. Relativamente, porque hay también muchos hipócritas. Eh, pero entonces, lo que tenemos en Francia es toda la derecha felicitando a Emmanuel, o sea, derecha y extrema derecha, felicitando a Emmanuel Macron por este anuncio, y toda la izquierda, menos la France Insoumise, posicionándose en contra de este anuncio. Así que em, así lo vivimos desde Francia. En el caso de la France Insoumise, si no recuerdo mal, digamos, Mélenchon había nacido en Tánger, ¿no? No sé si se había criado ahí. Eh, Hay una cosa que yo he visto en varios perfiles de gente que apoya la llamada solución de la autonomía, eh, que es que son franceses de origen marroquí. No sé si eso es algo que ha sido perceptible desde la posición en la que estás. Por lo menos es la percepción que yo he tenido desde aquí, desde España, con lo que yo he visto en las redes sociales. No sé si tu visión es algo distinta. Sí, Mélenchon es lo que podríamos llamar un pied noir. Es un colono francés que nació en Marruecos, en Tánger, y se crió en Marruecos. Y por eso piensa que es marroquí. Bueno, lo que es muy ridículo porque a veces, por ejemplo, en sus mítines políticos trata de hablar árabe, o sea, dialecto marroquí, em, lo que hace fatal, no os voy a mentir, es una catástrofe. Y por culpa de esta crisis identitaria, o no sé cómo llamar al delirio que tiene con Marruecos, pues se cree marroquí y entonces se cree cercano de los marroquíes, y entonces él dice que desde su cariño hacia los marroquíes tiene que respetar la voluntad del pueblo marroquí sobre el Sahara Occidental. Y eso lo dijo durante su visita en Marruecos,
en lo que él ha llamado la democracia marroquí, para deciros lo muy loco que es con el tema de Marruecos. Ha llegado a llamar el régimen marroquí democracia. Em, pues es lo que ha dicho en su visita, que tiene que respetar la voluntad del pueblo marroquí. Así que por eso está del lado del ocupante marroquí sobre el tema del Sahara Occidental. Aunque es completamente incoherente con su orientación política, también con las personalidades políticas que ha apoyado en América Latina. Por ejemplo, en América del Sur apoya a casi todos los regímenes, o sea, los estados que están en contra del imperialismo eh, de los Estados Unidos, como por ejemplo Bolivia, Venezuela, lo que sea. También ha apoyado a Cuba en el pasado. Y todos estos países, todos esos gobiernos, pues resulta que están del lado del Frente Polisario, pero Mélenchon o le da igual o no ha tomado la pena informarse sobre esos asuntos, porque a pesar de su orientación política de izquierda, a pesar de su, o sea, de su apoyo a gobiernos antiimperialistas en América Latina, a pesar de su posición honorable sobre Palestina, aunque hay muchas cosas que criticar sobre su posición sobre Palestina, pues apoya al ocupante marroquí porque se cree marroquí. Y aparte de Mélenchon, sí, la mayoría de los ciudadanos franceses que apoyan a este plan de autonomía son marroquíes o son políticos de izquierda que, bueno, digamos que fueron pagados muy bien por Marruecos. También quería preguntarte, digamos, cómo, desde tu posición, igual no lo has visto en primera mano, pero ¿cómo ves que operan los lobbies pro marroquíes en Francia? De hecho, creo que por desgracia sí que en cierta, bueno, de una cierta manera sí que lo he visto de primera mano, porque la primera cosa que hace el lobby marroquí, o sea, pro marroquí en Francia, es tratar de quitar toda credibilidad a los activistas que están comprometidos por la independencia del Sahara Occidental. Por ejemplo, en el partido de Mélenchon, la France Insoumise, hay una diputada, bueno, no voy a dar su nombre porque, bueno, me da pereza acabar delante del juicio o sea, delante de un juez por un espacio Twitter, pero hay una diputada marroquí, por ejemplo, que manda a sus asistentes parlamentarios a decir a todo el mundo, o sea, todo el mundo en la izquierda, los círculos antirracistas y esto, que yo, por ejemplo, estoy pagado por el gobierno argelino para propagar mentiras sobre el Sahara Occidental. Bueno, he empezado con un ejemplo personal para decir que el primer objetivo del lobby pro marroquí es de quitar la credibilidad a los activistas que se comprometen sobre el tema del Sahara Occidental. ¿Por qué? Porque somos pocos en realidad. ¿Y por qué somos pocos? Porque los marroquíes y los marroquíes a favor del Makhzen y a favor del régimen marroquí que ocupa el Sahara Occidental, eh, pues están muy presentes en la izquierda. En la France Insoumise también tenemos a diputados, que sea en el Parlamento francés o europeo, que siempre gritan por la liberación de Palestina, pero al mismo tiempo votan por los intereses de Marruecos. Dicen que, o sea, incluso llegan a pintar la invasión
del Sahara Occidental como una maniobra antiimperialista, como el pueblo marroquí, un pueblo del sur global que recupera sus tierras que habían sido robadas por España. Así que hay todo un trabajo por el lobby marroquí, tanto del lado de la derecha que por el lado de la izquierda, de, 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 de pintar su colonización del Sahara Occidental como algo bueno. En la derecha, o sea, el lobby pro-marroquí cuando se enfrenta a políticos de derecha, ¿qué les dice? Les dice, bueno, si os ponéis de mi lado sobre el asunto del Sahara Occidental, pues estáis en contra de Argelia. Y a un político de derecha en Francia no le tenéis que decir más para que actúe. Hay o sea, el odio hacia Argelia en la derecha y extrema derecha francesa aún es muy presente. Así que eso es el argumento marroquí, o sea, que el lobby pro marroquí usa en los espacios de derecha. En los espacios de izquierda no va a decir eso, porque en los espacios de izquierda Argelia es, bueno, digamos, está un poco más amada en Francia. Así que, ¿qué va a decir? Va a decir, o va a decir, la invasión del Sahara Occidental solo es el pueblo marroquí, un pueblo del sur global que recuperó a sus tierras robadas por los europeos, o va a decir, sobre todo en los círculos antirracistas, argelinos y marroquíes somos hermanos, no tenemos que dividirnos sobre un tema que no es importante, así que mejor no hablemos de eso. Simplemente va a decir que el gobierno argelino traicionó los ideales de su revolución y ahora está enfrentándose a un país que tendría que ser hermano para crear problemas en el Sahara que en realidad sería marroquí. Así que, bueno, el lobby pro marroquí en Francia o funciona por amenazas y difamación o con argumentos políticos vacíos o también, eso es un punto que no he mencionado antes, con corrupción. Aquí podría citar los artículos del del periódico francés Mediapart, que explicó muchas cosas sobre los vínculos entre los partidos de derecha franceses, incluso de extrema derecha, como el partido de Marine Le Pen y el Marzen, porque porque digamos que hubo visitas y transacciones entre las dos partes, transacciones financieras que aún no quedan claras. eh, y pues eso otra vez no quiero decir demasiado porque me da pereza acabar delante de un juez por haber denunciado de manera imprecisa a un político o una política. Y bueno, aprovecho de esto para decir que también el lobby pro marroquí tiene mucho dinero en Francia, así que puede empezar juicios contra también los activistas o políticos que están demasiado en contra de Marruecos y que están imprecisos en sus acusaciones. Bueno, y finalmente, porque quiero hacer una última pregunta antes de dar paso al debate. Quiero preguntarte, porque es una cosa que yo he detectado en varias ocasiones, sobre el uso de la religión para intentar usar, digamos, como argumento a la hora de la defensa del Sáhara marroquí o esa idea. ¿Cómo, si eso se está viendo mucho en Francia o si es algo más reducido a la relación entre ciertos sectores de argelinos y marroquíes? Muchas gracias por esa pregunta porque es un lado muy importante de la propaganda marroquí que había olvidado decir. Es pintar el movimiento del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática como un movimiento que se dice Khariji en el Islam. Bueno, ¿qué significa Khariji? Bueno, no voy a
a dar muchos detalles de la historia islámica, pero para hacerlo simple, un Khariji en Islam es como un musulmán que sale del camino de la religión. Em, y que sale del camino, sobre todo, de la autoridad islámica. ¿Por qué digo eso? Porque en la propaganda islámica, entre comillas, marroquí, que pinta a los saharauis como unos depravados que no respetan el Islam, pues el lobby pro-marroquí dice que el rey de Marruecos, como descendante del profeta, porque así lo consideran, eh, tiene autoridad sobre el Sahara Occidental y que contestar esta autoridad es ser un Hariji y es ser como, pues como yo, o sea, como lo dije, un depravado que está en contra del Islam y en contra de la autoridad de un soberano musulmán con supuestamente mucha legitimidad. Entonces, eh, incluso en las mezquitas francesas hay como imams que vienen, o sea, o que son de origen marroquí o que vienen de Marruecos, bueno, que dan discursos así que, o sea, no lo dicen de manera tan directa, pero siempre, o sea, siempre dicen que o sea que también dicen que según el Islam el nacionalismo es algo muy malo y que entonces argelinos como marroquíes no tendrían que dividirse y no tendrían que apoyar a movimientos Khawarij, o sea, a un movimiento Hariji, como lo dije antes, y con eso quieren decir que eh, pues apoyar al Frente Polisario de una cierta manera sería como salir del camino del Islam. Um, y eso es un elemento como muy importante porque, por ejemplo, en las mezquitas francesas, si, si alguno apoya a Palestina, pues, o sea, está casi seguro que nunca tendrá problema ni con el imam, ni con otros musulmanes que vienen a rezar, lo que sea. Es un tema donde los musulmanes de Francia están como muy de acuerdo. Pero si uno se atreve, incluso uno que solo quiere hablar del lado político, pero si alguno se atreve a hablar del Sahara Occidental, pues podemos estar seguros que va a haber problemas, y luego los marroquíes van a tratar de pintar esto como solo problemas entre argelinos y marroquíes, borrando totalmente a los saharauis. Y entonces sí, el lado religioso es también un lado muy importante de la propaganda marroquí. Y también quiero añadir que sobre todo es presente en los círculos francófonos y arabófonos. En los círculos anglófonos o hispanófonos, pues el Makhzen no invirtió mucho dinero para hacer propaganda en este sentido. Muchas gracias, Asil, por participar y por prestarte a la entrevista. Pues gracias a ti por las preguntas y por la invitación. Nada. Ahora vamos a entrar en el debate. No sé si vas a poder quedarte un poco. Lo que puedas para nosotros será un placer. Contamos con nosotros está el compañero Abdeslam. Es un placer tenerte por aquí, Abdeslam. Es el presidente de la Asociación de Familiares de Presos Desaparecidos Saharauis, Predesa. Buenas noches, Abdeslam. Muy buenas noches y gracias por este esfuerzo de hablar de temas que conciernen la causa saharaui en general y los últimos acontecimientos sobre la postura francesa al respecto. Es un placer contar contigo, Abdeslam. Como sabéis, algunas veces nuestros debates son de carácter abierto. Por ello,
aquel público que solicite la palabra tendrá la posibilidad de subir, siempre con respeto y respetando los turnos de palabra y a los compañeros que están aquí arriba. Mientras le damos un pequeño tiempo a la gente que está por aquí con nosotros para solicitar la palabra, bueno, le vamos a dar, digamos, un espacio a nuestros compañeros para que puedan expresar un poco su posición respecto al tema de ese cambio supuesto de posición de Francia. No sé si Abdeslam o Asil quieren solicitar palabra. Yo lo que haría como miembro de este programa sería igual concederle la palabra en primer lugar al compañero Abdeslam. Safía, si hoy quiere intervenir, es más que bienvenida, y después Asil, para que tengamos un pequeño debate. Después yo, como moderador, me daré el lujo también de tener mi punto. Adelante, Abdeslam. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, podemos hablar hoy de un cambio radical de la postura francesa, a pesar de que, como se sabe, Francia ha estado al lado de Marruecos, trabajando de manera constante para impedir el proceso de paz y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para ello hay que recordar algunos elementos muy importantes. Primero, la reacción de Francia frente a las pretensiones marroquíes sobre Mauritania, cuando se independizó ese país. En la Asamblea General de Naciones Unidas, Francia expresó su sorpresa por esas reivindicaciones y le recordó a Marruecos que su soberanía nunca fue más allá del río de Dara. Esto está bien hecho en los textos de la Asamblea General de los años 60. Bueno, en realidad, allí donde cambia de nuevo la postura francesa es cuando España, debilitada por la suerte del dictador Franco y también con la presión de Estados Unidos, decidió apoyar a Marruecos y a Mauritania en esa reivindicación conjunta en apropiarse del Sáhara Occidental. Todos sabemos que esto se ha hecho a pesar de que hubo un dictamen clarísimo que reconoce que el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación y que no hay lazos de soberanía entre Marruecos y el conjunto mauritano. Y ahí aparece una figura del que mucha gente no habla mucho. Es el portavoz del secretario general de Naciones Unidas en los años de 1972 a 1975, el señor André Lewin, que fue enviado del secretario general por temas muy relevantes como la cuestión de Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, con la que pudo normalizar las relaciones entre Francia y ese país que que acababa de obtener su independencia. Y por eso Giscard d'Estaing, que era el presidente de la época, lo habían nombrado futuro embajador de Guinea. Entonces ya tenía una recompensa por su actitud de favorecer la vuelta de las relaciones entre Guinea y Francia. Y ese mismo personaje, André Lewin, fue enviado a intentar
hacer aceptar por todas las partes el plan de Gultan Waldheim, el secretario general de Naciones Unidas, que proponía, hay que recordarlo, que sea las Naciones Unidas que se ocupe de administrar el territorio y permitir a la población ejercer su derecho a la autodeterminación. Pero realmente frente a las maniobras marroquíes apoyadas por Francia y España y la invasión por parte de Marruecos del territorio, mucho antes incluso de la Marcha Verde, que fue denunciada efectivamente por el Consejo de Seguridad, pero lo curioso es que finalmente sea André Lewin quien propone a Hassan II que elementos de la Marcha Verde puedan penetrar algunos kilómetros en el territorio. O sea que un enviado de Naciones Unidas propone la agresión del territorio. De hecho, hay que recordar que el señor James Baker, y cuando fue llamado a hablar del tema del Sahara y a ser enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, llamó a John Bolton diciendo ven a ayudarme a resolver el gashi de André Lewin. O sea que estamos hablando de un problema que fue creado por ese personaje y obviamente esto contaba con el respaldo del gobierno de francés que estaba en manos de Giscard d'Estaing. Él mismo después, André Lewin, que ahora ya falleció, se pronunció en un artículo en el que intentaba explicar el porqué y dice que era para evitar un baño de sangre si estallase la guerra entre Marruecos y España. Pero al mismo tiempo este personaje no, no ha hecho ningún en un balance de su actuación, ya que hubo un genocidio que es reconocido ahora por la Audiencia Nacional de España, mediante el bombardeo de la población que huía de los territorios ocupados, incluso con la utilización de los Jaguar franceses, y que ha causado realmente un genocidio reconocido como tal. En los años 80 hemos visto una postura más acorde al derecho internacional, especialmente la postura del gobierno socialista francés, que hay que reconocerlo hoy mismo, que es una postura que mantienen. Han condenado la postura de Macron, este cambio, este giro de la postura del gobierno francés. Y en la época el señor François Mitterrand incluso llegó a recibir una delegación de AFA-Perdesa de nuestra asociación y se comprometió a ayudar en el tema de los desaparecidos y efectivamente ayudó a la liberación de 322 desaparecidos en 1991 y prosiguió ese compromiso de apoyar en los derechos humanos hasta que fue que terminó su mandato. Después hemos visto que los otros gobiernos habían fortalecido las relaciones con lo que se denomina notre ami le roi, nuestro amigo el rey, que a pesar de que se ha descubierto las graves violaciones cometidas por el régimen de Hassan II, han ayudado a lavar su cara y intentar hacer que se ha presentado hoy
como un régimen que exitoso, que moderno y que avanza hacia el progreso, mientras que sabemos que hay una situación de pobreza extrema ahora mismo en muchas zonas marroquíes, rurales. Hay también graves violaciones de derechos humanos, no solamente contra los saharauis, sino también contra los propios marroquíes. Y una de las técnicas que utiliza Marruecos es repetir de manera constante, sistemática, la gran mentira de que el Sahara ha sido siempre marroquí, que lo será siempre. Esto lo podemos ver fácilmente en los diferentes medios de comunicación marroquíes, en la radio, en la televisión. Cada día se repite esa farsa, pero no solamente en los medios marroquíes, sino también sabemos ahora que se utiliza mediante el soborno a los propios medios franceses y europeos y americanos para transmitir esa imagen de país desarrollado y tolerante y contra el extremismo islámico, y que los saharauis son tanto como extremistas comunistas o extremistas islámicos, y por lo tanto hay que combatirles. Creo que es muy oportuno recordar que cualquier conducta que haga cualquier gobierno, que sea europeo, que sea de cualquier, que no sea respaldada por el derecho internacional, va directamente al fracaso. Recordamos que Francia mantuvo la postura hasta casi poco tiempo antes de la liberación de Argelia, de que Argelia es un departamento francés y que Naciones Unidas no podía hacer ninguna consulta allí. Y finalmente hubo un referéndum de autodeterminación del pueblo argelino que se independizó. Entonces, ahora las vías son clarísimas. Una vía que haga que evitamos más derramamiento de sangre, y es continuar con el proceso de paz a los que las dos partes han dado su acuerdo, el plan de arreglo, conocido por la Unión Africana y Naciones Unidas, y que debería permitir al pueblo saharaui. Hay una MENURSO que tiene una R allí, que es el referéndum, que debe ser implementado rápidamente por poner fin a una situación totalmente legal. Y de todas maneras, ya se han pronunciado suficientemente organismos, la última en septiembre de la Corte Africana de Derechos Humanos, que habla efectivamente de una situación ilegal de ocupación, y que Marruecos no tiene ningún derecho en la explotación de los recursos naturales. En el mismo sentido, se ha hablado la Corte Europea de Justicia, y que se va a pronunciar próximamente, esperamos, reafirmando sus anteriores sentencias de que los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea son ilegales por haber sido aplicados al Sáhara Occidental, un territorio distinto y separado de Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Deslam. Le paso la palabra a la compañera Safía en caso de que quiera hacer alguna intervención, y después intervengo yo. Adelante, Safía. Buenas noches. Agradezco enormemente a Abdeslam sobre su intervención, y a nuestro invitado también esta noche, que veo que no tiene conexión.
y agradezco también a nuestros fieles seguidores que siempre estén con nosotros en el espacio. Bueno, yo, la verdad, después de nuestro invitado y de Abdeslam y de lo que has dicho tú, Héctor, yo pienso que poco voy a decir. Solo digo lo que pienso y lo que piensa todos los saharauis respecto a Francia. Francia es un enemigo no solo del Sahara Occidental, sino del continente africano completo. Y Francia, sobre la posición sobre el Sahara Occidental, simplemente lo ha dicho en voz alta, porque siempre ha sido el enemigo del Frente Polisario y del pueblo saharaui. Ha ayudado en la guerra con Marruecos y siempre Francia, el gobierno francés siempre tiene las manos manchadas, no solo con la guerra de Marruecos y el Sahara Occidental, sino también en el continente africano completo. Ya tiene una historia negra y respecto a lo que ha hecho y sobre lo que ha dicho sobre la posición ahora, simplemente yo pienso que quiere llamar la atención o eh, quiere mandar un mensaje más, digamos, para Argelia. Y nosotros simplemente podemos decir que no es nada nuevo para nosotros la posición de Francia, ni mucho menos esperamos nada de Francia, porque sabemos que este implantamiento de la autonomía marroquí fue de ellos, no fue marroquí, fue francés. Y lo quería recalcar para a ver si puede hacer algo. Pero lo que no sabe Francia y no sabe todos los países juntos, que el Sahara Occidental, quien decide por ello. Quien decide por ello son los saharauis. Supongo que va a decir la compañera Safía, que tiene un problemilla ahora de ruido en casa. Bueno, para... ¿Sí, no? Perdona eso un momento. Lo que yo digo sobre Francia es que Francia, lo que pretende Francia es entonces provocar a Argelia y tiene otras intenciones, pero lo que no sabe Francia, como dije, y no sabe todos los países juntos, unidos en contra de la lucha justa del pueblo saharaui por su tierra, lo que no saben que somos un país que hemos enfrentado a muchas colonias y que vamos a seguir y no vamos a rendir, y nadie tiene el derecho de dar nuestra tierra a nadie. Puede darse un trozo de Francia si quiere a Marruecos, puede hacer todos los convenios que quiere. Lo que no sabe es que nosotros somos un pueblo de generaciones y vamos a luchar por lo nuestro, y que Marruecos tarde o temprano va a salir porque es una ocupación ilegal y es un expansionista genocida, y con la complicidad, claro, francesa y otros países más que se apuntan a un genocidio más, como lo están haciendo otros ahora con nuestros compañeros o con nuestros, digo, hermanos en Gaza. Y al fin y al cabo lo que se va a ganar es la lucha de los pueblos. Los pueblos son los que deciden por su tierra, no otros pueblos vecinos, ni otros pueblos que han construido, porque Francia sabemos que el ocupante
ilegal, expansionista, genocida, que yo siempre lo digo que es la ocupación marroquí, eso fue construcción de Francia y Francia es el enemigo real del Sáhara Occidental y es a la vez es el enemigo del pueblo marroquí, porque si a Francia se aparta de todo esto, eh, los pueblos sí en África, en el continente africano se pueden convivir con libertad y sin guerras y sin genocidios. Y aquí también veo que está el profesor Badar y Abdeslam, muchos que pueden decir más de lo que he dicho yo. Y lo único lo que me molesta es que está, no sé si te has dado cuenta, pero está una persona aquí desde que empezó el espacio y segurísimo que es un marroquí, se le está pasándolo riéndose toda la noche y no sé lo que le da la risa si es eh, la ocupación de su tierra, de su país a un país vecino, justamente, o porque es una persona, tiene problema mental y se No, a le ver, debe curar muy lejos de aquí, de este espacio, porque este espacio, quien no apoya la causa saharaui, quien no apoya las causas justas que luchan por su tierra, no sé qué se está haciendo aquí, la verdad. pero seguimos. Gracias, Sofía, por tu intervención. Veo que tanto Tulcastor como Serge han pedido la palabra. Vamos a hacer un turno de palabra para ellos y posteriormente digo mi punto de vista, le damos el cierre al compañero Abdeslam y en caso de que alguien quiera solicitar pregunta o lo que sea, adelante. Adelante, Tulcastor. Salam aleikum eta gora Euskal Herria askatuta eta herri guzti libreak mundu hontan. Es un dato curioso. Rusia abarca un territorio terrible, enorme en este planeta. Y tiene 11 usos horarios, pero resulta que Francia tiene uno más, 12 usos horarios, porque sigue teniendo colonias, islas repartidas alrededor del mundo que pertenecen al Estado francés. Y el Estado francés es aún más colonialista que el Estado español. Mira que el Estado español, aún siendo centralista y españolista, reconoce y da cierta autoridad a las lenguas habladas, pero cooficialidad. Da cooficialidad a las lenguas habladas en el Estado español. Pero es que Francia no da oficialidad ni a la lengua corsa, y es un Estado súper imperialista hoy en día. Es impresionante, es impresionante. Gracias. Escarre Casco. Muchas gracias, Tulcastor. Le doy la palabra al compañero Serge. Adelante. Gracias, Héctor. Y un saludo a Safia y a Abdeslam. Oye, no, yo quería felicitarla, felicitar y además colaborar, porque me pareció bastante veraz, bastante ajustada, un análisis bastante certero del compañero Asil. No voy a repetir porque él lo trató muy bien y trató de cubrir casi todos los aspectos y me voy a centrar solamente en el tema la posición francesa respecto al Sahara.
Y yo hago una lectura que me parece, aunque él la abordó, quisiera incidir en aquello, ¿no? Hay una lectura de este gesto que hace Emmanuel Macron como regalo de cumpleaños o regalo de celebración del aniversario de reinado, que no es más que una provocación. Esto ya os digo, teniendo en cuenta que todo lo que dijo Assil lo confirmo, hay también una lectura en clave política interna, ya que la posición de Francia no es nueva en ese sentido, lo ha expresado también Safia. De hecho, ya desde el 2017, casi que el proyecto este que hay de autonomía ha sido redactado o coeditado entre Francia y Marruecos. Es más una invención francesa. ¿Por qué se produce, o digamos el otro elemento que quiero, referido a la política interna, es esa fractura que hay entre el electorado de izquierda y que ha dividido y ha logrado su objetivo? Hay una posición de política interna que impide que se conforme gobierno por parte de la izquierda y la negación de Emmanuel Macron de reconocer el resultado de las elecciones. Y uno de los caballos de batalla para, además de la denigración, ¿no?, de tratar a la izquierda como de extrema izquierda y fuera del arco republicano, aquí ha conseguido un objetivo que era dividir la izquierda, sobre todo ese electorado de ascendencia marroquí y argelino, en la que, por cierto, es un tema tabú. Tú recordarás, Héctor, al principio que iniciaras estas emisiones, que yo te hablaba de cómo sensibilizar a la población francesa, etc. Aquí es un tema casi que tabú. Y obviamente ha levantado los ardores en que, más que discutir, porque los debates en los que, por cierto, personalmente he sido atacado, denigrado por propios compañeros que compartíamos el partido político cuando se toca el tema saharaui. Y inmediatamente el electorado de origen marroquí ha tomado la postura, porque para ellos no hay ninguna duda que el Sáhara es marroquí, y no digas lo contrario, porque usted no sabe de esto, usted no es marroquí, usted no conoce nada, y son los que han tomado la bandera. Y obviamente, dejando de lado la población saharaui, se convirtió en un debate entre argelinos y marroquíes, en donde ese lobby está pesando muchísimo. Entonces, esto ha producido una fractura donde hay unos ataques feroces, y lo digo así, es decir, muy feroces, incluso contra propios compañeros, por decir, oiga, la legalidad, justo al día de hoy, la legalidad internacional nos dice que el Sáhara, que Marruecos no tiene ningún derecho sobre el territorio saharaui. Y decir esto es casi una abominación en la cual pues te llevas todos los insultos. Entonces ahí yo pienso que ahí hay mucho de política interna, porque en el estricto sentido, y no voy a repetir la posición francesa colonialista, etcétera, no ha cambiado, ¿no? De hecho, ya se había adelantado, y es una de las artífices de un cambio primero que se produce en el seno de la Unión Europea, vendiendo la idea de autonomía, en fin, ese plan, y luego cambiar la votación, ya no solo en la Unión Europea, sino ahora cambiar en el seno del Consejo de Naciones Unidas, en donde Reino Unido, Estados Unidos y Francia se alinean en la misma posición, diciendo que es la única solución posible y que es la más entendible y la más lógica, etcétera. Por cierto, mi postura, porque conozco este dossier no de ahora, porque llevo trabajando con ese tema desde hace casi una veintena de años,
pues favorece sobre todo a la población, o va principalmente orientada a la población, además de la legalidad internacional y las 70 y tantas de resoluciones de Naciones Unidas. En este conflicto, en este debate, aquí lo que menos se habla es justamente de la población saharaui. Y el debate toma en otro asunto, y obviamente yo defiendo uno, la legalidad, y otro es la población saharaui, con independencia de las políticas de, por cierto, un reino que es expansionista y de un gobierno como el francés que es colonialista. Y entonces aquí se olvida lo más importante que las propias personas. Aquí es muy difícil hablar del tema, casi inexistente. El desconocimiento sobre ese dossier es casi nulo. Y quienes toman la bandera y se sienten el famoso peso de autoridad, ¿no? El argumento de autoridad. Yo sí conozco esto y es negacionista, ¿no? En lo cual además encuentras una contradicción, porque si tú miras la situación palestina que ellos defienden a corazón y de pronto de manera muy sincera, cambia totalmente cuando se habla del tema saharaui, sobre todo de parte de las personas de ascendencia marroquí, en donde niegan la legalidad internacional, niegan las resoluciones de Naciones Unidas y niegan el derecho de autodeterminación, produciéndose una gran paradoja. Aquí siendo anticolonialistas o defendiendo posturas anticolonialistas o diciendo que las defienden y que lo hacen y manifiestamente lo hacen, cuando se trata del tema de Marruecos son monárquicos, soberanistas, nacionalistas, cosa que les aproxima en esa posición a lo que defiende en algunos casos la extrema derecha, con lo cual es una gran contradicción ideológica de posición política y niegan la mayor, es decir, no son capaces de verla y lo dan como argumento de autoridad. Yo soy de ahí, o mis padres, o yo soy heredero, y por lo tanto yo sí conozco y usted no tiene nada que decir. Y por cierto, solidarizarme con el compañero Asil, porque los pocos grupos que hay aquí defendiendo el tema saharaui y la causa saharaui, pues son denostados, denigrados, ridiculizados, sobre todo atacados. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias, Héctor, por los espacios que, por cierto, ya quisiéramos que se pudiera hablar serenamente, tranquilamente, pero de fondo y no de manera maniquea, y ojalá existiera y se pudiera hacer ese tipo de espacios aquí en Francia, pero es casi imposible. Las huestes inmediatamente se rebelan y nos atacan. En fin, así que un apoyo, un saludo de solidaridad al pueblo saharaui, a Sofía Abdelbassan y a ti por la labor que estás haciendo, en la que, por cierto, y dicho sea de paso, cada vez que yo argumento cosas del tema saharaui y tomo fuentes españolas que tienen un mayor activismo, ni siquiera los marroquíes franceses reconocen. Dicen, usted está con gente que no sabe de ese tema, cuando sabemos que la potencia encargada a la que le fue encomendada de Naciones Unidas desde la primera resolución en el año 75 fue a España que resolviera este asunto, y ellos incluso la niegan y porque, bueno, dan a la evidencia de que ha sido la dejadez de los gobiernos españoles de asumir sus responsabilidades para lograr la conformación justamente de un territorio, su autonomía y el control de su territorio. Los intereses económicos obviamente están de fondo, no voy a entrar porque los han analizado muy bien en los diferentes espacios. Una vergüenza para nosotros los franceses tener que, porque somos bastante responsables de este dossier y del maniqueísmo que se está presentando y de la utilización rastrera que está haciendo la extrema derecha centrista de Emmanuel Macron para dividir también la izquierda en Francia. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias por este espacio y ver tu punto de vista. Y de verdad te lo agradezco mucho. Y voy a hacer una pequeña intervención
Después le voy a dar paso a Tulcastor para que dé su punto de vista y finalmente le damos el cierre al compañero Desla, salvo que alguien quiera entrar para hacer alguna pregunta. Pero ya para intentar pues cerrar en tiempo y en forma el programa. Yo creo que, bueno, en primer lugar voy a hablar de lo que ha dicho Seth. Ojalá algún día podamos hacer programas de Sahara Occidental Radio Revolución en francés. He tenido la suerte de ocupar algunos espacios en francés. Hablamos, pero muy poco. Y es verdad lo que dices de que son espacios hostiles, muy complicados a la hora de hablar de la causa saharaui. Yo lo único que quiero decir es que creo que esta postura francesa simplemente es la extensión lógica de sus políticas históricas y de sus intereses estratégicos. España, digo España, o también España, pero Francia ha sido un aliado clave para Marruecos impulsando esos intereses políticos y económicos, desfavoreciendo al pueblo saharaui y apoyando claramente a, a la posición marroquí. Como bien decías, incluso corredactando podría decirse el plan de autonomía. Yo solamente quiero hacer una pequeña pincelada y es que creo que el gobierno saharaui debería hacer algo más que un comunicado de repulsa. Deberían considerar o valorar hacer alguna acción adicional en relación a esta cuestión. Bien sea hacer una retirada simbólica del embajador o algún tipo de maniobra militar o lo que sea. Eso es mi perspectiva personal, pero creo que tampoco es demasiado importante que hagamos una intervención más extensa para decir lo mismo. Entonces, simplemente con esto yo termino. Le cedo el testigo a Tulcastor para que dé su última palabra y Sí, finalmente le damos el paso a Tesla. gracias, Adelante, porque Tulcastor. menudas chapas. Es bien sencillo. Hoy en día no existe en este planeta una democracia que represente a los pueblos existentes en este planeta. Y ya está. Y ya está. No hay más que decir. Gracias. Gracias, Tulcastor. Adelante, Jason. Jason, no sé si me escuchas. Si lo entendí bien, voy a hacer la cláusula. Sí. Bien. Pues efectivamente es una conclusión muy devastadora con lo que estamos viendo, ese genocidio indirecto contra el pueblo palestino, en el que las resoluciones, la legalidad internacional ha quedado un papel mojado, a pesar de que en definitiva también es el último recurso que tienen los pueblos para imponer su voluntad. Vemos una postura un poco tímida de la Corte Internacional de Justicia, que tarda mucho en expresarse, pero también la Corte Penal Internacional que ha tratado el asunto ruso con celeridad y que está ahora mismo sin pronunciarse frente a las conductas genocidas de Netanyahu y compañía. Y estamos ahora en en que se ve un mundo en el que hay unas alianzas, la de Trump con Macron, con Netanyahu, con
Mohamed VI y compañía, pero también hay un movimiento que está creciendo que favorece el multilateralismo y las soluciones de los conflictos por las vías pacíficas, aunque está aún muy debilitado frente a la falta de solución en muchas zonas de conflicto y especialmente la Palestina. Yo confío en el que el pueblo saharaui pueda y sus representantes puedan adoptar las estrategias idóneas para enfrentarse a la nueva configuración, utilizando todos los medios a su alcance, tanto jurídicos como legítimos de resistencia, que pueden favorecer el fin de una situación colonial, la última de hecho en África. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Teslem. Gracias, Sofía. Gracias a todos. Hoy no hay música, pero antes de concluir el programa, no quiero irme sin recordar y decir lo que decimos en todos los programas. Queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la resistencia palestina y esperemos que pronto se consiga la liberación y que Palestina sea libre desde el río hasta el mar, inshallah. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo sábado.